Ricardo Bravo de Medina Hernández, especialista en psicología clínica, doctor en ese ámbito y también de la personalidad. Bienvenido, gracias por decirnos sí. Gracias a vosotros por invitarme una vez más a este fabuloso foro del que me siento totalmente privilegiado estar aquí, ¿no? Ricardo, y escuchando para aprender. Estamos grabándolo para los canales de YouTube de Radio Bilbao, para poder tener también quienes ahora mismo no nos puedan escuchar en directo, lo puedan consultar a la carta también en Radio Bilbao, porque nos parece que si ponemos juntas las palabras vivir, alegría, recuperarnos, yo creo que esto es para todas las edades, no solo para nuestras palabras mayores. Quiero que se pronuncien ellos primero, porque yo no sé dónde está el termómetro de la alegría de vivir cuando se pasan de los 65 años. A ver, Ricardo, ¿dónde está del 0 al 10 ahora mismo el termómetro de la alegría de vivir? Hombre, yo lo tengo más alto que hace 20 años. Muy bien, ¿y Chiar? Pues del 1 al 10 en un 7. Vale, Carlos. Yo a tope. 10. En el 10. Porque no hay 12. ¿Y Nina? Exactamente igual, en el tope. Arriba. Arriba. Bien, entonces Ricardo, yo no sé si esto es habitual, pero yo creo que lo primero, para poder compartir con la audiencia, tendríamos que hablar de la incertidumbre. Y fíjate que hemos venido hablando, has escuchado tú, estos datos que violentan y que giran, ¿no? La vida habitual en las personas. Hablemos de la incertidumbre. Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero que voy a decir sobre la incertidumbre es que el ser humano viene preparado para la incertidumbre. Es decir, no es algo que no tenga que existir, no es algo que no tenga que pasar. Estamos preparados para ello. El tema es no tanto que no exista, sino cómo nos relacionamos con la idea de la incertidumbre, que esto es un poco diferente. Y aquí es donde esta diferencia lo va a cambiar todo, ¿no? Y de ahí se ha venido a hablar sobre la tolerancia a la incertidumbre, que tiene que ver con la tolerancia al malestar, al sufrimiento, al dolor, a la angustia, etcétera, etcétera. Y en esto sí que han ido cambiando los umbrales mucho, generacionalmente. Entonces, el otro día estaba acordándome que hablábamos del tema de la importancia de la atención, sí, de a qué prestamos atención, ¿no? Y me preguntaban, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Que quedaban algunas cuestiones en el aire. Y a mí se me ocurría que se podían hacer varias cosas. Una que tiene que ver, bueno, primero esto, cómo nos relacionamos con la incertidumbre, entender que existe, no es algo que no tenga que existir, conforma parte de lo que somos y además tenemos que entenderlo como algo que contribuye a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Por lo tanto, no vamos a meter la tijera y porque no nos gusta, nos genera malestar, lo vamos a eliminar. Porque si hiciéramos eso, ¿qué pasaría? Pues hombre, va a pasar que nos garantizamos un empobrecimiento de nuestra vida, un sufrimiento personal y un caos o una desorganización psíquica en este sentido. La primera cuestión es sobre la atención, la higiene de la atención. Es decir, la vida es aquello a lo que prestamos atención, como idea que decíamos el otro día. Hay una cosa clara, la atención se nos ha secuestrado. En estos momentos tenemos la atención secuestrada. Entonces, a lo que yo invito es a recuperar la soberanía sobre lo que entra en nuestra vida y cuánto entra en nuestra vida. Ricardo, perdón, sí, es que me surgen tantas preguntas. Venga, 616-372-400 también abiertos al oyente, porque esto ocurre desde Vizcaya y la consulta de Ricardo está en Vizcaya, con lo cual no puede ser más oportuno que podamos trasladarle a Ricardo. Claro, nos secuestran la atención. Creo que te estás refiriendo a todos los impactos, redes, absolutamente, que no somos nosotros de decir, yo voy y voy a escuchar la radio, hago clic y está la radio, o voy a mi móvil, entro en la aplicación de la cadena SER en el móvil y escucho. No, te estás refiriendo a que constantemente por ese mecanismo que todos llevamos, tengamos 65, 30 o 80, que es el móvil, está entrando. Es por ahí, por el móvil, por donde nos están secuestrando la atención. Claro, de alguna manera estamos expuestos a toda esa sobreinformación y, ya sabemos ahora y cada vez más, y yo creo que se va viendo porque es algo de lo que ya veníamos hablando desde hace ya tiempo, es sobre cuando utilizamos el móvil, no me voy a meter en muchas cuestiones a nivel de neuro, pero sí que estamos activando unas regiones del cerebro que tienen que ver con el principio de placer, que tienen que ver con el acting, el paso al acto, y hay una estimulación de estas áreas y una inhibición de todo lo que tiene que ver con el córtex frontal, orbitofrontal, que está relacionado con el análisis, con la previsión, con la capacidad de profundizar. Todo esto se está cortocircuitando. En una sociedad que cada vez le cuesta mucho más pensar, el libre pensamiento o el sentido crítico, el cuestionarse las cosas se va perdiendo. Es decir, cada vez es más argumentos de todo a 100, que a veces digo yo, ¿no? Porque el low cost. Exactamente. Entonces todo vale
y se han generado unos discursos absolutamente frívolos sobre una cantidad de cosas que al final yo creo que nos está perjudicando mucho en cuanto a la salud. ¿La soledad muerde? La soledad muerde. Esto es una frase que hemos cogido de un amigo tuyo. Sí, no, de un paciente mío que, bueno, pues que con un nivel de sufrimiento y con un nivel de resistencia también podríamos, esto de palabras mayores, ¿no? Porque él ya es mayor y habla de cómo daña y de cómo afecta a la soledad, ¿no? El sentimiento de soledad. El otro día hablamos de la cuota de soledad que nos corresponde a todos y que es tan importante entender que la tenemos que integrar. La incertidumbre hay que integrarla, forma parte de nuestra vida y tenemos que entender que forma parte también de nuestro crecimiento como personas. Aprender a tolerar, aprender a gestionar, aprender a identificar las emociones y a procesarlas. Oye, la pregunta del millón, Ricardo. Comparto con la mesa que en cualquier momento podéis interrumpir y podéis preguntar, ¿qué podemos hacer? A ver si esta la compartimos, creo que esta la hemos preparado todos juntos, para vivir y no solo sobrevivir. Y aquí no estoy hablando del salario, que antes hemos hecho un programa de vivienda, que es muy importante, el empleo pensando en tubos reunidos, que ahora mismo están muchas familias con incertidumbre. ¿Qué podemos hacer, además de todo eso que es la vida, para vivir y no solo sobrevivir? Bueno, si echamos un poco la mirada, la vista a los clásicos y tiramos un poco por Aristóteles, que nunca está de más. Venga. Aristóteles decía que para construir una vida buena tenemos que llenarla de acciones coherentes, no de estados de ánimos perfectos. Esto por un lado. Víctor Frank, que todos ya sabéis quién es, el hombre en busca de sentido, acordaros perfectamente, él decía que para que las cosas tengan sentido no tiene que ir bien todo, sino que tengo que elegir internamente a qué me voy a vincular. Bueno, y para mí son dos bases para empezar a construir una vida que tenga sentido. El sentido cada uno lo tenemos que buscar y lo tenemos que encontrar en función de quiénes somos, no de quién nos gustaría ser, no del ideal del yo, no de lo que los demás esperan que seamos, sino simplemente de quiénes somos. Y para saber quiénes somos tenemos que autoobservarnos. Y para autoobservarnos tenemos que parar y tenemos que poder pensar. Claro, si tenemos todas las necesidades básicas cubiertas, esto es fácil. Pero ¿y si no las tenemos? Es que estoy pensando, fijaos, en las familias de todo el Valle de Trápaga, de toda esta zona. Estoy pensando en todas las personas que ya, si estoy viendo a vosotros, haya perdido a un ser querido. Si estoy pensando en la vida, que es que la vida es eso. La vida es eso. Yo no sé si hay muchas consultas. Cuando llegan a la consulta, Ricardo, estas personas que dicen, por favor, es que yo te quiero seguir adelante y no sé dónde agarrarme. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Le dices, párate y observa lo que tienes alrededor? No, lo primero se trata de conocer quién es esa persona. Lo primero es, yo les suelo preguntar dos cosas el primer día que llegan. Les explico que vamos a hacer una evaluación y me interesa saber fundamentalmente dos cosas. Una pregunta es, ¿qué te ha pasado? Y otra, me interesa saber quién eres tú. Porque una cosa qué es difícil. No, claro, pero es que ahí empieza todo. Yo quiero tratar de saber quién es esa persona. Porque muchas veces lo que te trae la persona es el síntoma. El síntoma en cuanto a la ansiedad, el síntoma en cuanto a cosas que evidentemente son problemas, pero son la consecuencia de algo que le está pasando en la vida, que generalmente es mucho más profundo y tiene mucha más enjundia de la que a priori nos podríamos pensar. Y desde luego, dentro del marco de la psicoterapia, las intervenciones no son sintomáticas. No, para eso está el mundo de la farmacología. Claro. Nosotros trabajamos con el sufrimiento de la persona, para que pueda ordenar, para que pueda entender y para que pueda resolver. Es decir, para que él pueda tomar las decisiones que necesita, pero entendiendo quién es. Mesa, Ricardo, tú antes querías preguntar algo. Tenía que ver con lo de los delitos, pero se puede se puede trascender ya con todo esto. Sí, sobre el tema de la victimización que decíamos antes, decía que, bueno, que en general con las tres generaciones con las que yo tengo relación, la superior y las dos inferiores, con las dos inferiores no tengo ningún problema para hablar casi de ningún tema, pero con la de mi padre, sí. Y entonces, pues, ¿qué edad tiene tu padre? 92. Vale. Bien, y ya, bueno, pues hablar de determinados temas resulta difícil, pero estos temas de vez en cuando pues salen. Sí, a ver, hay varias cosas. Antes os estaba escuchando a propósito de la victimización. No sé si te voy a responder bien a la pregunta, pero sí que voy a intentar hacer dos reflexiones. Evidentemente, las personas mayores, que no sé si sé, las personas mayores no son más frágiles. Yo no creo en este concepto de la fragilidad. Creo que están en un contexto, en un marco
operativo mental tiene un marco de referencia mental diferente. No tenemos que olvidar que su contexto ha cambiado. Son personas que van al trato directo, que creen en la palabra, que reconocen una autoridad, etcétera, etcétera, cosa que ahora ya vemos que no existe. Hay una opacidad, está el engaño, la manipulación, etcétera. Con lo cual el contexto ha cambiado mucho en este sentido. Y la segunda cuestión, voy a intentar resolver en la segunda cuestión las dos cuestiones que estamos planteando aquí, es, me está acordando una paciente que tiene 78 tacos, que la atiendo en la consulta, y que la engañan los de la luz, los de las diferentes compañías, la cambian de un lado, la vuelven loca, bueno, infinidad de cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues fundamentalmente emociones como la vergüenza. No quiero que mi hija se entere, no quiero que nadie... ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento tremendo en ese sentido. Entonces, claro, ¿con qué se trabaja? Con las emociones. La vergüenza que nos paraliza, que nos bloquea en nuestro propio desarrollo. De alguna manera hay que aprender a convivir también con la emoción de la vergüenza, que se convierte en una de las emociones tremendamente limitantes. La vergüenza y la culpa, ¿no? En un entorno donde uno confía porque su esquema de referencia mental era ese. Y ahora es otro completamente diferente. También se aprovechan, quiero decir que los engaños están muy bien construidos, no son engaños hechos de cualquier manera, sino que tienen una intencionalidad y van captando de una manera muy sutil, y es difícil parar eso si uno no está bien preparado para pararlo, pero esto le pasa a una persona de 78 años y a uno de 30 y a uno de tal, ¿no? Quiere decir que se ha ido sofisticando el engaño y se ha ido profesionalizando el engaño y la manipulación, que es un poco lo que tenemos delante, ¿no? Porque ahora al final el eje es económico, no es otro. Y es un eje que hace que se mueva todo en una misma dirección. Da igual que engañemos, da igual que estafemos, bueno, y ahora los medios se han multiplicado. Los medios, que algunos son serios y que sabéis que podéis confiar en ellos, y que no es lo mismo que las redes sociales o las plataformas. Lo digo porque... No, lo que pasa que es verdad que se habla de medios de comunicación y otra cosa es medios periodísticos, que están los medios periodísticos. Exacto. Nina, todo lo que está diciendo, que estás tomando notas, además. Sí, me parece muy interesante y estoy de acuerdo con él. Él hablaba antes de acciones coherentes, de encontrar un sentido en la vida. Es lo que yo llamo también un propósito, y es lo mismo. Y eso efectivamente es bueno tenerlo a cualquier edad. Uno lo va modificando, cambiando según la vida transcurre y te van pasando cosas. Pero en mi profesión yo tenía muy claro un propósito, y he sido muy feliz mientras he trabajado, y ahora con la, bueno, no sé si es nueva realidad, ya dije que son 10 años, ¿no? Pero el mundo de las adicciones ha entrado en mi vida y en mi casa de una manera brutal, y entonces ahora yo también tengo un propósito, que es el de ayudar a muchas familias. Al fin y al cabo tengo un recorrido de 10 años y no es que me siente bien. Cuando la gente me pregunta digo, no estoy mal, pero no puedo decir que estoy bien, porque Mira, Ricardo tiene una frase fundamental que es: no estamos mal porque seamos frágiles. No, claro que no. Yo estoy pensando ahora, y es que he leído recientemente una entrevista de la que fue, primera ministra de Nueva Zelanda, que lo dejó, y que además dio una muestra de que otra forma de política, que es hipersensible, es una mujer además que lo ha dicho muchas veces. Y Chiara, a ver, tu comentario, yo es que pregunta. quería hacerle una pregunta a él, porque ha dicho primero que las personas mayores no somos frágiles, pero caemos en ese tipo de cosas que te engañan y que luego tienes vergüenza y tienes culpa. ¿Y la vergüenza y la culpa no es una fragilidad? No. A ver, vamos a ver. Las personas mayores... Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a responder a una cuestión de Nina y ahora vengo contigo. Con respecto a Nina, las adicciones, no nos olvidemos que cumplen una función. ¿Qué nos ofrecen las adicciones? Nos ofrecen seguridad, sabemos qué es lo que va a ocurrir, nos ofrecen estabilidad, sabemos lo que va a pasar a continuación, siempre están accesibles y siempre están disponibles. Luego desaparece la incertidumbre, nos la resuelven. La segunda cuestión que me estabas planteando, no, las emociones de vergüenza o de culpa no son una debilidad, es una información que nos manda nuestro psiquismo para advertirnos sobre algo. La vergüenza nos informa de que algo que a mí no me gusta de mí, los demás lo pueden ver. Y la culpa tiene que ver con las posiciones de omnipotencia. Me explico. La culpa está en un lado, y en el otro extremo, como si fuera una polaridad y un constructo, está la idea de tengo que poder.
yo tengo que poder con esto. Cuanto más me acerque a la idea de tengo que poder, más culpa voy a experimentar. De hecho, muchas veces para trabajar la culpa, tenemos que trabajar la idea de a lo mejor no tengo que poder con todo o no tengo que poder con determinadas cuestiones. Creo que no hay fragilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que eso tiene que ver mucho más con el cambio de contexto, que es un aspecto diferencial con respecto a las nuevas generaciones, que le hace un nicho especialmente atacable. ¿Por qué? Porque sabes que estás jugando con que el engaño puede llegar precisamente por ese cambio de códigos mentales y por ahí se cuela el engaño. Por eso, pero no porque las personas mayores tengan más fragilidad, sino porque su contexto es diferente y hay un aprovechamiento Pues fíjate. de ese cambio de contexto. Es que siempre se ha dicho, no, ten cuidado con la mamá, no, ten cuidado con la itite, no, que vuelven a ser niños. A ver, algo de eso sí hay, ¿no, Ricardo? Sí, pero bueno, ya hablamos cuando hay un proceso de alguna manera avanzado, muy avanzado. Muy avanzado. No, estos son claro, vamos, aquí tenemos la muestra evidente y clara de que no hay fragilidad, hay pensamiento, hay reflexión, hay un bagaje, hay una experiencia, hay muchas cosas. Que nuestras personas mayores son, vamos, increíbles. Carlos, tu pregunta para terminar ya. Sí, mira, yo quiero hacer un apunte. Yo soy de la generación de la vergüenza, que ahora no. Ahora la generación, yo nunca le he considerado común esto. Qué vergüenza si se enteran en casa. Sí, bueno, eso... Era el modo que decía que hacíamos bien y que hacíamos mal. Claro. Ahora, mi hijo y mi son la culpa. Lo has descrito fenomenal, ¿eh? Son la culpa. Ahora tienen unos modelos distintos de comportamiento. Nosotros éramos de la vergüenza. Y después, yo sí que quería decir una cosa. Recordar que a veces, y esto es para los que ya todavía no son mayores, pero que lo serán no tardando mucho, es que llegamos a mayores después de haber pasado por todas las fases. Si te abandonas en alguna de las fases, cuando llegas a mayor, o sea, esto a quererte y a hacer tienes que ponerle interés, le tienes que poner, o sea, el otro día decía, yo quiero escribir mi vida, escribir mi vida, y siempre tenemos que querer escribir nuestra vida, no que nos la escriban. Para eso requiere análisis y espíritu crítico que has dicho hoy, antes, razonamiento crítico. Entonces mi consejo es ese, ¿no? Que no abandonen nunca, que bueno, que se puede hacer. Y lo de la fragilidad, estoy de acuerdo con vosotros. Yo no creo que seamos más frágiles. No. O sea, somos todos los frágiles que te quieras dejar ser. En muchas ocasiones. Esto yo le hago un apunte al apunte, ya si está, me lo permites. Me quedo sin tiempo, un minutito y ya. Y ya está. Simplemente voy a terminar con una frase que escuchaba el otro día un compañero, que yo tengo mi punto de admiración hacia él, y él decía, a propósito de la historia, de contar la historia, ¿no? Y no sé si voy a decir bien la frase, pero venía a decir algo así de... si puedes contar tu historia, harás que tu historia cuente. Si puedes contar tu historia, harás que tu historia cuente. Itziar, Carlos, Ricardo, Nina, por supuesto, nuestro otro Ricardo también, que además está haciendo... Se nos quedan tan cortos los espacios. Hay algún oyente que ha escrito, que nos ha preguntado alguna... Los dejamos para la próxima sesión, si os parece bien, y nos encontramos el mes que viene. Perfecto. Que seguro que hay información para vivir y no para sobrevivir. La traeremos a esta mesa. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.